Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Primera Chamba. Esta semana tenemos a un nuevo invitado, un compañero del fútbol, un Kaiser de la defensa y un buen amigo mío. Introdúcete, por favor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias primero por el espacio, Edwin. Pues mi nombre es Heriberto Pacheco, Patch para las personas que me conocen dentro del ámbito del fútbol y pues incluso en algunos momentos dentro del ámbito de mi trabajo. Pues soy docente, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces estaremos platicando un poquito de qué significa eso, ¿no? Sí. Justo eso iba y pues qué gusto que te hayas animado a venir a platicar un rato con nosotros y pues que nos cuentes alguna anécdota o anécdotas interesantes que puedas llegar a tener tanto de tu primera chamba o de la que tú quieras platicar. De eso no hay pedo. Claro. Pero pues antes de eso, pues justamente te iba a preguntar. Digo, ya nos dijiste dónde trabajas, pero dónde estudiaste, qué te gusta hacer, nada más como para conocerte un poquito. Muy bien. Pues bueno, primero yo egreso o formo parte de la Universidad Autónoma de Querétaro desde la licenciatura. Es más, desde prepa, ¿no? O sea, Desde prepa. Sí, Ok. fui en las prepas UAC, en la poderosa e insigne Prepa Sur. Entonces, Tú sí lo traes tatuado. sí, la UAC sí la traigo tatuada en el corazón, ¿no? Casi. Ok. Entonces, sí, ya llevo varios años como dentro del sistema UAC. Posteriormente entro a la Facultad de Psicología. Yo soy psicólogo social de formación. Estudio también en la universidad mi maestría y mi doctorado también en una rama que se llama Estudios Multidisciplinarios sobre el Trabajo. Quizás muchas personas piensen como que la psicología solo es este ámbito donde uno va y da, pues más bien lleva terapia y toda esta onda como de la salud mental, que por supuesto que es muy importante y que está como bastante en tendencia actualmente. Es muy necesaria como después de la pandemia todo lo que ha sucedido. Sí, claro. Pero hay otras ramas como de la psicología que pues también son interesantes. Entonces una de ellas es la que trabaja justo con comunidades, con grupos de personas, con instituciones, con empresas, que es como la que yo me perfilé. Y ya después como que me empecé a especializar a trabajar justamente con empresas, con trabajadores y todo este tipo de procesos que les impactan no solamente emocionalmente, sino también en como todos los ámbitos de su cotidianidad, ¿no? O sea, de cómo viven ellos el estar en una empresa, cómo viven ellos las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es como la cuestión que yo estudio antes como de empezar a meterme a este ámbito de la docencia. Y pues ahí como que empiezo a encontrar algunas cosas interesantes, ¿no? Que pues te iré contando. Sí. Y digo, si quieres platicar también, ¿qué te gusta hacer? Cierto. Bueno, yo como muy bien lo dijiste, desde hace muchos años soy sumamente FIFAs. O sea, Ajá, okay. me encanta como todo lo que tiene que ver con el fútbol. De hecho, como que mi sueño frustrado dentro de la investigación, y no sé por qué nunca lo he hecho, creo que en algún momento lo haré, es hacer una investigación como seria respecto al fútbol, pero como fenómeno social. Quizás ya en otro podcast te contaré como algunas ideas, porque creo que el fútbol, o sea, algunas personas, sobre todo como desde este posicionamiento medio intelectualoide, como de no, el fútbol es el opio del pueblo y toda esa onda como que te enajena y esas cosas. Ok. Pero no, o sea, creo que el fútbol es un fenómeno bastante interesante que toca un montón de ámbitos, no solamente el deportivo. O sea, creo que el deportivo es obvio. Ajá, bastante obvio, pero la cuestión económica, la cuestión política, por ahí, por ejemplo, ya después te contaré como esas ondas, incluso que se ven como de, por ejemplo, en España, de ser del Real Madrid o ser del Barcelona, es una postura incluso política. O sea, de decir a quién le voy yo y por qué le voy yo, tiene como otros trasfondos que no son solamente como una identificación con tu equipo, ¿no? Entonces, ha habido como bastantes momentos como que creo que el fútbol sí necesita como un estudio más serio. Acá en Querétaro tuvimos un caso bastante, que igual si quieres te comento en el otro podcast. Sí, bastante lamentable, la cuestión como del 5 de marzo de 2022 me parece. Que después de eso muchos empezaron como a salir justamente como a tratar de una explicación psicológica, ¿no? Y entonces era como, no, pues es que sucedió X o Y cosa, que digo, ahorita ahondamos en eso. Entonces a mí me parece que sí necesita como una reflexión más seria como la cuestión del fútbol. Pero pues además de como la reflexión, por supuesto que soy practicante del mismo, ¿no? Desde hace varios años. Creo que es de lo que más como que me saca como un poco de, a veces, de todo el estrés como cotidiano de lo que implica como mi chamba. Pues jugar fútbol es como lo que me hace como desahogar ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues por ahí pues va sí, un poquito. Como mencionas, sí, ¿no? El
el fútbol está potentísimo y yo creo que si lo comparas con otros deportes, no por decir que sea el mejor, pero sí tiene mucho impacto, como dices, en otros ámbitos de la sociedad que no solo tienen que ver con el deporte. Pero sí, claro, si quieren escuchar el otro podcast de Pisando el Área, y vamos a estar hablando un poquito de ese rollo, pero por lo mientras vamos a meternos directito a lo que va este podcast de mi primera chamba. Entonces, pues gracias por compartir con nosotros. Es bueno para que más o menos te conozca la gente y sepa un poquito más de ti, ¿no? Yo tengo una pregunta. Claro. Antes de entrar, tú eres libre, ya sabes, de lo que nos quieras contar de anécdota o lo que sea, pero tengo esta duda que más o menos le he preguntado a otros invitados con los que he podido grabar. Yo sé que estás muy arraigado con la UAC. Ajá. Pero cuando te graduaste, ¿ya sabías? ¿Ya estabas muy seguro a lo que ibas? ¿Ya sabías cómo continuar o dónde ir a tu primera chamba? ¿O sí fue un reto más o menos encontrar ese camino? Mira, es que sí lo tenía más o menos claro. O sea, sabía como cuál era como los pasos a seguir. O sea, y de eso como que influyó muchas personas y también muchas experiencias que tuve como estudiante. Ahorita decía, ¿no? O sea, soy investigador en cierto sentido y mucho de lo que hago, o sea, creo que más de lo que hago, más que la docencia, es como hacer investigación, ¿no? Investigación en campo. Ahorita si quieres te platico de qué va. Pero desde que yo era estudiante como que me empecé a meter a hacer investigación de temas que a veces eran como bastante fuertes, ¿no? Cuando era estudiante, por ejemplo, de séptimo semestre, estuve trabajando en un proyecto que trataba como de hacer un diagnóstico sobre trata de personas en el estado, o sea, cosas como que... Okay. Como que uno cree que no suceden en Querétaro, pero pues que en realidad sí suceden. Y nos íbamos así como a ciertos municipios, platicábamos con jóvenes, sobre todo de prepas, de su percepción respecto a eso, respecto a ciertos casos que estuvieron o en los que estuvieron involucrados o que ellos y ellas supieron. Y sí fue un trabajo bastante denso, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta, oye, esto está interesante. O sea, creo que es una beta importante para primero saber cómo estamos como sociedad y como personas, y después qué podemos hacer para evitar que este tipo de situaciones sucedan. Entonces, después de eso, una profesora de mi facultad me invita también a ser becario de otro proyecto donde ella estaba encargada. Entonces, como que todo eso como de la investigación me empezó a llamar mucho la atención. Después conozco otro profe que me dice, bueno, pues es que mira, existen como trayectorias académicas que para llegar a ese punto necesitas primero, o sea, necesariamente, y eso es algo, creo que es muy criticable, por supuesto, pero desafortunadamente en México, para poder acceder como a un puesto de investigación o que te empiecen a tomar en serio en la cuestión de las investigaciones, aunque hay investigaciones muy buenas de nivel licenciatura, pues necesitas estudiar un posgrado. Entonces me dijo, si te interesa, trata como de estudiar un posgrado y pues ya de ahí te vas como desempeñando tú. Entonces me quedó como muy clavada esa idea como de, bueno, después de que salga quizás necesito empezar a ver como posgrados y empezar como a buscar como en qué me quiero especializar, cuáles son como las líneas de investigación que me interesan, y entonces empiezo como a identificar esa parte, ¿no? De ok, va por aquí. Por supuesto, después de que uno sale de la carrera, se vienen todas las expectativas como de los papás, ¿no? Así de, oye, ¿cuándo vas a empezar a buscar chamba? ¿Cuándo vas a empezar a hacer algo? ¿Dónde vas a aplicar? Todo ese tipo de cosas, sí. Bueno, aunque la mía fue una escuela pública, una universidad pública, pues que se paga con el impuesto de todas las personas que aportan, pues, en ese sentido. Pues obviamente sí había como un respaldo económico, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues ya te pagué tu universidad, los transportes, lo que ocupabas durante 4 años, ¿en qué momento empiezas a chambear? Sí. O sea, no puedes estar esperando como a entrar a la maestría, nada más como y ser como un estudiante eterno. Entonces, justamente en el lapso entre el que salgo y el que como que entro a la maestría, que fue más o menos como 1 año y medio, pues empecé como a pensar qué onda, ¿no? Con mi vida. Y empecé como igual a adentrarme, o sea, obviamente primero tenía como que liberar el servicio social y toda esa onda, pero empiezo como a entrar como a buscar como trabajos. Tuve como varios trabajos bastante eventuales, muchos como de, pues ven a dar un taller, ven a dar como un curso, ven a dar como este tipo de pláticas. Hubo uno muy bonito, aparte del fútbol, soy súper fan como de la música, de toda la música, o sea, sí soy como una rocola humana, pero... O sea, de la música que tú me digas te puedo como platicar al menos 1 o 2 como bandas o artistas de ese género, pero en específico la cuestión como del rap sí me movía en alguna parte como de mi vida, ¿no? O sea, sobre todo como secu, prepa. Y entonces me invitan, por ejemplo, una de las primeras como experiencias chidas que tuve fue hacer un taller de rap. O sea, yo sin ser rapero, obviamente,
era una intervención que estaban haciendo en una secundaria donde había como índices de violencia bien altos, ¿no? O sea, de las comunidades como de aquí, que están cerquita de Querétaro, pero que luego a veces ni siquiera como les hacemos caso, ¿no? Entonces era como, oye, necesitamos una intervención, pero a los morritos no les mueve, porque a los niños les llevaron así como, no, pues vamos a ponerles guapango y vamos a llevarlos así como... O sea, cosas con las que ellos no están en contacto, sí. ¿no? O sea... Y entonces dijeron, bueno, ¿qué les mueve? No, pues el rap. Y entonces fue como, bueno, vénganse a hacer un taller de rap. O sea, necesitamos gente que conozca como de esto, que nos pueda como ayudar como a hacer que los chavos desde un aspecto como cultural se acerquen como a otras formas de relacionarse, que no sea como siempre la violencia. Y entonces, junto con un compañero que también aprecio mucho, que es de mis mejores amigos, nos aventamos, ¿no? Y dijimos, pues vamos a hacer un taller de rap. ¿Te aventaron o fue como de que se apuntaron ustedes y dijimos, nosotros lo hacemos? No, nos llegó, o sea, fue como... O sea, ellos dijeron como, oigan, necesitamos 2 personas o personas con este perfil, y una profa nos recomendó. Ahí quiero hacer una aclaración muy importante, ¿no? Porque ahorita que te empieza más bien a comentar sobre la trayectoria que yo llevé, a veces se dice que la universidad es como más para hacer relaciones y que te claves menos como en estudiar, ¿no? Yo creo que tiene que haber un balance entre ambas, porque obviamente, al menos en mi experiencia, muchos de los casos como de chambas sí fueron como de personas que reconocían que tenía un trabajo, o sea, que yo sabía hacer las cosas. Entonces, muchos de las chambas que yo pude tener fueron como gracias a profesores que en algún momento me conocieron y que dijeron, él sabe o él puede. Entonces, yo creo que tiene que haber un balance, sí, entre el cotorreo, sí, entre como hacer relaciones, pero no sirve de nada hacer relaciones si no hay un trabajo de fondo, ¿sabes? O sea, si las personas que están ahí, que de alguna manera pueden decir, pues él sabe o él puede hacerlo, ¿no? Porque tiene evidencia de que sabe cómo trabajarlo desde antes como que salga de la carrera, ¿no? Entonces, sí, tienes también que saber respaldar pues esa conexión y a final de cuentas, como dices, en este caso, si te recomendó una profesora, pues claro, no vas a hacer un mal trabajo, no vas o sea, eres como la carta de presentación de alguien que te recomendó, y como dices, o sea, tiene que ser un balance, porque pues sí, obviamente tú tienes que respaldar que sí, efectivamente te has ganado esas conexiones o te has ganado esas oportunidades que te han dado, y que no solo las has conseguido porque te han visto o porque te asocias bien con la gente. Es mitad y mitad, porque pues sí, obviamente es muy importante relacionarte con la gente, y sobre todo, o sea, sabemos que en este país es importante conocer a ciertas personas para conseguir cierto tipo de oportunidades, pero también el mantenerte no es cosa fácil, ¿no? Sí, y creo que más bien ese es el punto. O sea, uno llega, pero mantenerse es lo complicado. O sea, y mantenerse es solamente respaldando con tu trabajo. O sea, no sirve de nada que tengas 1,000 millones de contactos o que seas el hijo de tal persona o que tengas tal influencia si cuando llegues ahí pues no vas a saber hacerlo. Entonces creo que eso es algo como que yo siempre trato como de ser insistente como en los alumnos, porque muchos sí traen esta idea como de no importa, le echo hueva o no estudio, y entonces solo me dedico a hacer relaciones. Creo que eso, al menos en mi campo, no funciona como tal, ¿no? O sea, sí necesitas respaldarlo en algo que sea un trabajo que has realizado y que las personas, como dices tú, que confiaron en ti puedan decir, bueno, sí lo está haciendo bien, ¿no? Entonces, regresando al punto, ese taller así como que fue uno de los momentos que más marcó mi vida, porque fue cuando dije, está chido estar frente a un grupo, ¿no? Está chido como transmitirle algo a las personas, dejarle una reflexión y empezar a hacer como este tipo de trabajo también como dentro de este ámbito, como de ser, pues en ese momento no docente, pero sí pues un tallerista, ¿no? Un guía de la actividad que estábamos llevando a cabo. Entonces pues ya también las personas que estaban a cargo del proyecto acabaron bastante contentas y todo lo que eso pues implicó, ¿no? Para nosotros, o sea, también. Tú podrías decir que tus experiencias, tus estas se fueron acomodando para que dieras con lo que te gustaba hacer, con tu profesión y todo eso, ¿no? Sí. Y no has cambiado, o sea, has estado ahí siempre en la misma, o sea, podrías decir que tu primera chamba es donde has estado hasta el momento. Sí, pero te digo, fue muy complicado porque después, como te digo, estos eran trabajos eventuales. Entonces la vida como que te dice como necesitas algo estable, ¿no? Mi apuesta era como en 1 año o 1 año y medio tengo que estar en la maestría, ¿no? Y pues estar dentro de la maestría implica como ciertos compromisos, porque aparte la maestría a la que yo quería aplicar era una maestría de tiempo completo. Esas maestrías de alguna manera hasta hace poco te impedían como trabajar formalmente porque le tenías que dedicar todo el tiempo a la maestría porque te la financiaba
el gobierno de México, el CONACYT. Okay. Entonces ellos te pagaban y entonces tú tenías como que dedicarte exclusivamente a eso, ¿no? Pero mi tirada no era como por el dinero, o sea, la neta tampoco es como mucho dinero el que paga CONACYT, paga una cantidad que pues es más bien como simbólica, como decir... Como un apoyo más bien, ¿no? Sí, exacto. Pero que en realidad no te permite como sostener una familia, por ejemplo, ¿no? Claro. Y hay algunas personas que estudian su maestría como un poquito más grandes de lo que yo le estudié, entonces sí se dan cuenta así de, pues es que no puedo mantener a mi familia con este dinero que da CONACYT, ¿no? Aún así, creo que es un ingreso un poquito más alto, por ejemplo, de la media de los salarios que tenemos en el país y en México. Bueno, perdón, en el país y en Querétaro, entonces... Sí. Es un poquito más alto, pero aún así no da, ¿no? No es lo mismo. Uh-huh. Y entonces yo dije, bueno, yo tengo que estar en ese momento porque pues es lo que yo quiero y a donde yo quiero llegar, ¿no? En ese sentido creo que sí he sido bastante como necio, ¿no? En seguir un camino. Has sabido cómo llevarlo, ¿no? Sí, pero llegó un momento donde sí me empecé a cuestionar si ese tenía que ser el camino. Y extrañamente... Pues justo por esto de las expectativas, ¿no? De, bueno, no te puedes estar esperando, no puedes como subsistir nada más como de proyectos. Y entonces está muy curioso porque llega un momento donde me ofrecen como una cuestión, como una oportunidad laboral. Se abre como una vacante que especificaba, o sea, eso es muy curioso porque si la psicología en general como que no es algo muy difundido, de hecho muchas personas dicen que no hay tanto campo laboral, yo creo que se equivocan. Pero en general es como la idea de que no hay tanto campo laboral. Hay menos campo laboral dentro de la psicología social. O sea, tú cuando entras no hay una vacante que diga psicólogo social. Ocupamos un psicólogo social, ¿no? Y entonces el momento como donde encuentro esta chamba, o sea, venía como hecha para mí, ¿no? ¿Sabes? Así como... O sea, tú la viste y dijiste, no mames. Sí. Aquí es. Sí. Y en ese momento dije, va. Y entonces llego, me presento. El chavo como que estaba contratando porque todavía era bastante joven, o sea, más o menos. Me dice, no, pues sí, me gusta tu perfil, que no sé qué. Entonces, haz unas pruebas psicométricas. Y en ese momento, o sea, ya faltaban pocos meses para entrar a la maestría, ¿no? Y dije, ¿qué hago? ¿Me espero a la maestría o hago esta chamba? Pero dije, pero no tengo otra opción, o sea, de cuestiones como de ingresos. Y resulta que simultáneamente, o sea, entra como otro proyecto en el cual me dicen, no, pues vente acá, ves un proyecto de estos meses que te faltan para entrar a la maestría. Y la diferencia era, o sea, mi problema era, ¿me quedo como en el trabajo fijo o sigo mi plan, ¿no? Que yo tenía originalmente. Entonces fue cuando dije, no, pues, ¿qué hago? Y hice una cosa muy tonta, ¿no? Que creo que no me arrepiento porque después como que todo se acomodó, pero o sea, ya lo veo como a la distancia y dije, pues mejor hubiera dicho que no en vez de hacer eso. ¿Qué hiciste? Me mandaron las pruebas psicométricas y las contesté mal. O sea, lo hiciste como de, para no quedar. Sí, exacto. O sea, como que yo solito me puse el pie como para no quedar, ¿no? Creo que ahora lo veo como más a la distancia y te digo, yo hubiera dicho como que no. O sea, ya ahorita hubiera dicho, no, mejor sigo esta línea, ¿no? Pero hice las pruebas psicométricas mal. Obviamente nunca me volvieron a hablar. ¿Y sabes quién entró? Mi amigo con el que hice en el taller de rap a esa chamba, el buen Lalo. O sea, se les acomodó, güey. Sí, también. sí. Y se quedó ahí chambeando un rato. Ya después tuvo como otras cosas y ya lo dejó, ¿no? Pero él fue su primera chamba justamente porque como que dije, no, güey. O sea, a ver, has estado tanto tiempo como esperando este momento como de decir, ok, esta es la línea que quiero seguir. Quiero como seguirme preparando. Quiero ser investigador y entonces asume las consecuencias, ¿no? Creo que eso es a veces como que algo que en general no pensamos, como que muchas personas van como viviendo el momento, como a ver qué sale. Y yo sí dije, no, o sea, asume las consecuencias porque no quiero en 5 años, en 10 años estar frustrado y decir, hubiera hecho. O mejor, no sé, o sea, quedarme con esa chamba y decir, no, pues ya no puedo escalar más y entonces mejor me hubiera preparado de esta otra manera, ¿no? O sea, no te quisiste quedar con a lo mejor si hubiera seguido por mi camino que ya tenía trazado. Sí. Hubiera sido otra cosa. Pero, por ejemplo, con eso de que tu amigo sí le tocó ese trabajo, escuchar todo eso, no como que te dio de, a lo mejor hubiera estado padre. Ya después, ya cuando seguiste. Pues cuando vi como... Es que cuando empezó como a despegar él y empecé a ver y que yo como que seguía medio estancado esperando justamente la maestría, pues sí dije como, pues hubiera estado padre como empezar a insertarme. Pero como que ya después... al paso del tiempo, porque ya también él ya no está trabajando en ese trabajo, como que creo que tomé la decisión correcta, ¿no? No del modo que hubiera querido y no del modo que ahorita lo haría,
insisto, o sea, no hacer las pruebas psicométricas mal, que Claro. parece una cosa muy sencilla, como un trámite más dentro de una chamba, pero recomendación para quien esté escuchando eso, haga las pruebas con toda la seriedad posible porque sí lo toman muy en cuenta. Pero en ese sentido como que sí diría, no me arrepiento. O sea, platicando con él, por supuesto que no me arrepiento, creo que tomé la decisión adecuada, pero no del modo adecuado, ¿no? Solamente es como lo que me queda como de esa experiencia. Y entonces, perdón, ya contame. No, dale. Y entonces pues ya me permitieron como igual seguir como dentro de una investigación, igual un poquito haciendo talleres hasta que se llega el momento como de entrar a la maestría, ¿no? Y fue algo bien padre porque muchas personas tienen experiencias feas en la maestría de que la sufren un montón, de que casi que muchos se quieren dar de baja por la exigencia y todo eso. Y yo creo que yo tuve la fortuna como de tener personas y profesores como bastante sensibles, bastante humanos, que nos hacían como el camino muy llevadero, pero que sin dejar de exigirte, te hacían como que no fuera algo de sufrimiento, sino de disfrutar, ¿no? Y creo que esa es la clave con lo que yo hago, porque muchas personas piensan en investigación, muchas personas a lo mejor lo único que saben de investigación es lo que vieron en prepa en su clase de metodología de investigación, donde seguramente se quedaron dormidos, ¿no? Porque es una clase pesadísima si no le encuentras como el sentido a la investigación. Entonces, estar o haber estado como junto con esos profesores, junto con mis compañeros de maestría, fue como muy llevadero, fue como decir, ok, sí disfruto hacer esto y elegir nuevamente como la cuestión como adecuada. O sea, el camino que yo elegí fue como el que sí tuve que haber seguido. Y entonces ahí llega como mi segunda chamba después como de este proceso de maestría, ¿no? Ahorita te cuento porque hay datos, o sea, hay cosas o experiencias bastante raras en esa chamba. Como te decía, la segunda persona que confía en mi trabajo y que me recomienda es un profesor justo de la maestría, ¿no? El doctor Marco Carrillo, lo aprecio mucho. Un genio, ¿no? O sea, dentro de su área, una persona sumamente, pues, intelectual, ¿no? Pero llega una organización de Monterrey y entonces dice, necesitamos a un güey, o sea, una persona que sea buena, o sea, que le sepa como esta parte teórica, pero que tampoco le dé miedo entrar como a barrios como pesados, ¿no? Y entonces, o sea, la cosa es como que dentro como de mi contexto siempre he estado como cerquita o sea, no me genera nada como fluctuar como de estrato social. O sea, puede estar o sea, siempre he tenido o sea, tú como te sientes cómodo en cualquier... Exacto, en cualquier círculo, ¿no? Entonces era como, bueno, pues ¿qué hay que hacer? No, pues es que vas a hacer un diagnóstico en Menchaca. Y entonces con todo lo que... Ok, sí. Con todo lo que eso implica, ¿no? Que ojo, creer que Menchaca es como un barrio muy pesado es también medio mito, ¿eh? O sea, ya estando como ahí recorriendo las calles y todo eso, es medio mito que... O sea, ¿tú no lo considerarías tan pesado como lo dicen? ¿O sientes que le exageran un poco quizá? Porque digo, a final de cuentas, pues sí, son zonas, ¿no? Sí. No todo mundo, no todas las personas las que estén ahí van a hacer todo lo que te platican, ¿no? Claro. Obviamente hay gente que vive ahí por circunstancias de la vida y no necesariamente porque a huevo esa zona está destinada a cierto tipo de gente, ¿no? Es simplemente... Pues yo considero, obviamente, comparando los índices, por ejemplo, de robos, de tipos de violencia que existe en Querétaro, pues es una de las zonas como que sí podría ser un foco rojo. Pero cuando tú platicas con la gente, tú te das cuenta que las personas, como dices tú, están ahí por circunstancias, están ahí porque se sienten parte como de su barrio, de su colonia, y pues que son personas pues que también le echan ganas, ¿no? O sea, que salen a trabajar, que viven una vida bastante pesada, bastante como de la periferia, o sea, que tienen que hacer recorridos de camión bastante largos, los que se mueven en camión, que tienen que salir como de su zona porque a final de cuentas pues necesitan buscar pues un trabajo, ¿no? Sí, claro. Llevar a sus hijos a la escuela y todo lo que se implica porque tampoco hay muchas escuelas. Entonces entiendes como que no es como te lo pintan, que las personas también son bastante cálidas en algún sentido. O sea, nadie nos hizo nada grosero. Las banditas así como de las esquinas eran muy chidas. O sea, cotorrear con esos chavitos que luego estigmatizamos y que decimos, es que es un delincuente, es que es un drogadicto. También te da otra perspectiva porque te das cuenta
que a veces deshumanizamos a las personas cuando en realidad lo que deberíamos de tratar de hacer pues, es acercarnos a conocer un poco sobre tu contexto, ¿no? Sobre su contexto. Te das cuenta de historias muy rudas, ¿no? De personas que vivieron como pues violencia, violaciones, que vivieron la drogadicción en su familia desde bien chavitos. Y entonces empiezas a entender que no siempre es una elección. O sea, que esta idea de que el pobre es pobre porque quiere no siempre es así. O No, sea, a que veces también es acompañado por suerte o lo que decimos, ¿sí? Tan simple como circunstancias, ¿no? O sea, claro. no, pues sí, qué padre que tuviste esa experiencia. Pero entonces una vez pasa algo bien, bien curioso, porque esta gente que era una organización y haz de cuenta que esa organización como que quería documentar lo que estaba haciendo. Entonces contrata una socióloga francesa así muy... Ajá, A la madre, muy okay. top. Sí. Y ella a su vez me dice, bueno, yo necesito que tú seas como mis ojos en campo, tú me reportas a mí y vamos viendo qué onda, ¿no? Entonces, muy chida también la doctora Anne. Pero entonces, o sea, pues a mí me tocaba acompañarlos, ¿no? A los recorridos. Y estos compas, como venían, como te digo, de la dinámica de Monterrey, allá el gobierno a esta organización le regaló una camioneta de esas así mamonas, o sea, de las negras que a veces. Sí, así. Sí, ¿Qué dices? De las que se roban. Exacto. ¿Qué está haciendo aquí esta camioneta, no? Ya. Entonces un día estábamos haciendo un recorrido en la noche, porque pues había que salir en la noche para ver cuál era la dinámica de las banditas. Uh-huh. Y en eso que nos para la policía, pero no nada más nos para, o sea, nos baja y, o sea, pues nos pone así como si fuéramos... Como si los fueran a arrestar, güey. Exactamente. Se los fueran a llevar. Como si fuéramos criminales. Entonces, así yo sí dije, ¿qué pedo, no? O sea, ¿en qué chingados estoy metido? O hasta dónde me lleva como esta idea como de hacer investigación. Y entonces ya así tirado en el piso digo, bueno, neta vale la pena como este cotorreo. Y ya, ¿no? O sea, obviamente el que estaba como de encargado, o sea, como el líder como de la organización de esta asociación. Eso es una asociación civil, ¿no? Le explica qué onda, le explica que pues ellos están trabajando a su vez con gobierno del estado, quien demanda la investigación. Uh-huh. Y entonces que pues estamos tratando como de hacer un diagnóstico de la zona, sobre la seguridad y sobre las bandas que hay ahí. Y entonces, pues ya eso como que dice, bueno, necesitamos hablar a nuestros superiores y nos sueltan, ¿no? Pero sí fue una experiencia bastante ruda porque como que esta onda de la criminalización que a veces se hace, uno le escucha y dice, qué feo como de que luego los policías en Estados Unidos, a lo mejor con las personas afroamericanas, les hacen cosas, pero vivirlas y estar como en ese lugar. Sí, no está nada chido, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, creo que nota al pie de página, la policía necesita muchísimo más capacitación, muchísimo más sensibilización, pero por supuesto también hay que entender que ellos están haciendo su trabajo, ¿no? Y una camioneta en un barrio, de ese tipo, en un barrio que usualmente pensamos que tiene cierto tipo de condiciones socioeconómicas, pues sí destaca. Sí levanta sospechas, sí. Obviamente. Y hablando de eso justamente, o sea, ya por ejemplo, eso que mencionaste, estando en el piso cuestionándote si la investigación de verdad valía la pena, todo eso. Tú, por ejemplo, tanto en tu chamba ahora o en esos trabajos que te tocó vivir, ¿no has tenido así como que experiencias o tener que trabajar en lo psicológico precisamente para llevar ese tipo de cosas? Sí, y ahorita como acabo esta historia y ya, ¿no? Esa historia sí me hizo, o sea, este proyecto sí me hizo considerar mucho como para qué hacer investigación, sobre todo cuando está vinculada a gobierno. Y a mí algo que me enojó mucho en su momento fue como que, o sea, ni siquiera es una onda de reconocimiento, ¿no? Porque yo sí me aventé como todo el trabajo, como, o sea, dirían por ahí gastar la suela y en ninguna parte como del reporte sale mi nombre, ¿no? O sea, fue como un trabajo bastante como por debajo. Y como que eso también me hizo como decir, yo necesito como ya posicionarme para decir, este güey está haciendo algo, ¿no? O sea, él es como el que está haciendo la investigación. Segundo, a gobierno no le interesaba como un diagnóstico real. Gobierno lo único que quería era contactar a ciertas personas para poder ellos justificar que estaban haciendo algo, y en lo que acabó ese diagnóstico fue en un documental. En un documental que expusieron hace algunos meses en la Rosalío Solano, por ejemplo, ¿no? ¿Y si crees que valió la pena al menos el documental o...? El documental, no. Pero entonces yo dije, o sea, ¿qué hago con estos datos que produje, no? O sea, porque tenía encuestas, tenía un montón de datos y
yo le pregunté a la encargada, a esta persona francesa. Me dijo, pues haz lo que quieras, a nosotros no nos sirve. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer lo que quiera. Agarré mis datos y cuando salió una convocatoria para la publicación del libro, lo metí como un artículo, ¿no? Entonces, ¿poco? Ahí está como el artículo de justamente como de la contextualización sobre estas banditas que están en la zona de Menchaca, ¿no? Hay quien lo guste buscar, pues ahí está. Pero sí dije como, no vale la pena hacer cierto esfuerzo con ciertas instituciones como de gobierno, porque pues la neta, o sea, y creo que es mi postura, es muy respetable si alguien cree lo contrario. Al gobierno no le interesa, ¿no? Le interesa justificar el presupuesto, le interesa justificar que están haciendo cosas, pero en realidad estoy seguro que para esos chavos que están en esos barrios a los que yo pude platicar, con los que yo pude platicar, no les significó nada y no les hizo ningún cambio en su vida, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, pues eso. Respecto al otro, no de la investigación, pero fíjate que, y eso era como lo que me hizo creo que llegar aquí. O sea, porque fue justo lo que te planteé cuando me dijiste, yo tengo un podcast. El primer momento donde sí me cuestioné qué estaba haciendo fue cuando tuve un grupo. ¿Un grupo? Concretamente, así como de docente. Ah, ok, ya cuando te tocó ya dar clases y tener tu... Okay. Déjate cuento la historia. Salí de la maestría, te digo, tuve esta chamba y todo esto del proyecto, estuve unos meses. Después un compañero de la licenciatura también me dice, güey, necesitamos profes en una universidad privada de aquí de Querétaro, omito nombres porque tampoco... se trata de eso. Sí. Y entonces, pues me aviento. Y entonces, o sea... Yo hasta ese momento había tenido experiencias como muy pequeñas, ¿sabes? O sea, no es lo mismo ser un tallerista una semana, un mes. No es lo mismo ser suplente de una materia una semana, un mes. No es lo mismo, sí, así como hacer como estos pequeños trabajos. Tener como esas experiencias esporádicas, podrían decirse. Exactamente. ¿No? Que decir, tengo un grupo un semestre. Entonces, cuando llego, o sea, toda mi personalidad es como, ya no. O sea, como docente ya no. Pero mi personalidad suele ser como bastante alivianada, ¿sabes? Así como... Entonces yo llego y me presento, ¿qué onda? Soy Heriberto, me pueden decir Patch. A todo esto llego en un momento donde muchos de mis alumnos tienen casi mi edad, ¿no? Ah, la mecha. ¿Cuántos años tenías? Digo si se puede decir. Sí. En ese momento tenía 24. Ah, 25. No, pues entonces te tocó. Sí. Justo. Y entonces... Era una cosa que neta yo no estaba entendiendo como por qué lo estaba haciendo, ¿sabes? O sea, como de... O sea, neta vale la pena ser profesor. O sea, ni me están pelando, se están durmiendo, son bien groseros conmigo. O sea, era un ambiente como muy hostil en el grupo, ¿no? Después me enteré, por ejemplo, que en algún momento corren como a... O sea, no era conmigo, ¿sabes? Era como la manera en la que el grupo funcionaba. O sea, antes de mí ya habían corrido a 3 profes. O sea, la mecha. O sea, ya era el grupito que los bateaba si no les gustaba, ¿no? Exacto. Y lo más preocupante es que no era a nivel secundaria. Porque uno dice, bueno, a nivel secundaria los chavitos con las hormonas y todo eso era a nivel universidad. Así es como de... ¿Qué está pasando? Y dices privada, ¿no? Donde ya estás gastando una buena lana, porque no es... Digo, aún así, aunque vayas a una pública, la verdad es que ya a un nivel universidad siento que ya es un poquito más filtro de que ahí está la gente que sí quiere estudiar. Digo, hay de todo como siempre, pero claro, ya es un filtro más diferente, como dices, a secundaria, prepa, donde pues vas, pero casi de a huevo, ¿no? Sí. Y entonces... pues uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿seré yo? ¿Serán ellos? ¿O qué estoy haciendo mal? Al punto que, como te decía la plática previa que tuvimos, la neta lo sueño. O sea, han pasado así varios años, o sea, 4 años mínimo de que tuve ese grupo y neta lo sueño. O sea, de que yo estoy así al frente. O sea, como estos sueños que luego salen en las caricaturas de que estás al frente desnudo y todos te ven. Ajá. Y entonces se burlan de ti. O sea, eso me pasa con ellos. O sea, tengo como estos sueños recurrentes donde estoy dándoles clase, donde me vuelvo a sentir mal como por esa parte. Y te digo, no es una cosa como de que me pese que no me pongan atención. Neta, el grupo era hostil. O sea, sabes como cuando llegas a un grupo, esa sensación como que se siente. Algunos dicen que son vibras, no son vibras. Hay una explicación psicológica de eso. Ok. Pero sí sientes, o sea, sientes como la dinámica del grupo. Entonces, cuando llegaba, cada vez era como hostil. Hasta que dije, no, ya. Y entonces... agarré, los senté todos así como en círculo y empezamos a platicar de qué les producía como la clase, ¿no? Y entonces empecé como a encontrar algunas cosas. Después estuvimos así como o sea, literal la materia era platicar qué sentían. O sea, como que en ese momento dije, no, ya, o sea, no me pueden rebasar. Platicamos qué sentían y cómo se estaba dando la materia, cuál era como la onda con su grupo, cuál era la onda que tenían como
Porque aparte ellos tenían mucho coraje con la escuela, pero lo reflejaban contra los profesores. Y sí, entonces, era resentimiento. Y perdona que te interrumpa, pero ¿qué clase era exactamente? Se llamaba Análisis Experimental de la Conducta. La mecha. Ajá. O sea, ok. Y entonces era complicado porque es una materia relevante, ¿no? O sea, y era como... Mi cosa era justo como eso que dices. Uno puede justificarse en secundaria, en prepa, como de me dan hueva las materias porque estas no las voy a ocupar. Y entonces pues las paso así como dormido. Bueno, ahí lo que salga, ¿no? Sí, ahí se va. Pero ya cuando estás a un nivel universitario, cuando ya estás en los últimos semestres de tu formación, yo creo que uno se tiene que tomar las cosas más o menos en serio. Obviamente entiendo como... Pues que uno no puede ser como estudiante serio todo el tiempo, ¿no? Si también necesitas como relajo y todo ese tipo de cosas. Pero en este caso sí me preguntaba así como, ¿qué diablos? O sea, porque aparte ellos van a ejercer, ¿sabes? Y cómo van a ejercer, como valiéndoles madre todo lo que está sucediendo. Te digo, después de eso como que los junto, empezamos a platicar y te digo como que me doy cuenta que tienen como bastante conflicto con la institución, pero como no saben a quién derivarlo, lo hacen con los profesores. Empiezo como a tratar como de hacer ahí como recuperando como una clase justo que tuve de algún profesor que hizo exactamente lo mismo mediante un conflicto que tuvimos. Y entonces empiezo a recordar esas experiencias y empiezo como a tratar de hacer que eso sea más llevadero, ¿no? Al final del semestre ya todos como que se dieron. ¿Recuperaste al grupo? Exactamente. Sí. Nos empezamos a llevar muy chido. Pero en ese momento dije, tengo que dejar de ser buena onda. O sea, tengo que dejar como... O sea, cuando entras al salón eres uno, cuando sales del salón eres otro, ¿no? Y entonces esta idea como de que asumes como otra personalidad, yo sí en ese momento dije, tengo que empezar a hacerlo porque no puedo ser como el mismo Patch siempre, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. El Patch profesor. Y entonces construirte como un alter ego sí es como a veces medio necesario porque si no te comen, o sea, te rebasan. Digo, y aparte de eso, creo que como profesor, o sea, si lo dices de primaria, de kinder, de secundaria, creo que en la universidad todavía es más el peso que llevas atrás, porque es como que casi tu responsabilidad, ¿cómo se podría? Educar a las personas que, como dices, ¿no? Eventualmente van a ejercer y no son materias que puedas decir, bueno, órale, ya pasaste. O sea, es algo que de verdad van a necesitar y algo que de verdad... O sea, es literalmente estás nutriendo al pueblo de profesionistas y sí ha de ser un peso muy cabrón, ¿no? Sí, y siendo sincero y por supuesto sin ser despectivo con ninguna carrera, creo que en psicología es muchísimo más porque tú sabes que en las manos de esa persona que tú estás formando está la salud mental de otras personas que se acercan a ellos como para ser escuchados, ¿sabes? Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias por esas palabras, Patch. Gracias por platicarnos toda tu experiencia. Ahora quiero hacerte una última pregunta y no sé si tengas algún comentario final, consejo o algunas palabras con las que te gustaría cerrar. Pues primero que nada, como te decía hace rato, agradecerte por el espacio. Creo que es mi primera vez en un podcast, entonces está bonito como poder compartir un poquito de lo que hago. Hay como otras muchas cosas como que podríamos ir platicando, por supuesto, si pues así lo quisiera tus escuchas, las personas que te oyen. Pero creo que quiero cerrar como con una idea, ¿no? Adelante. Me parece que en México la docencia está como muy mal valorada, perdón. En todos los aspectos, ¿no? O sea, tanto en los aspectos económicos como en los aspectos de pensar como que los docentes son importantes en cada uno de los niveles educativos que existen, desde el kinder hasta la universidad, el posgrado. Creo que quien sostiene, como decías tú, a toda una generación de personas, como a toda una generación de profesionistas son los docentes. Y como tal, más que hacia mí, creo que quiero reconocer como a todas las personas que han hecho en mí lo que soy y todas las personas que desde esa ética docente preparan de manera adecuada a sus alumnos, preparan de manera adecuada a los siguientes profesionistas que yo creo que son quienes podrían hacer un cambio en el país, ¿no? Sin educación no podría haber un cambio en ningún sentido. Y entonces creo que agradecerles, felicitarles y compartirles, ¿no? Que también esta carrera
o sea, la docencia es bastante bonita, con un montón de complicaciones y con un montón como de responsabilidades, pero creo que sigue siendo como muy necesaria y cada vez más tener como profesores más preparados, ¿no? Y cuyas cualidades y cuyas actividades pues sean también reconocidas por todos y dentro de los distintos rubros que puedan reconocerse. No, pues un mensaje muy bonito y sí deja, yo creo que algo que pensar a la gente que nos escucha y pues obviamente te quiero agradecer muchísimo que que te hayas dado el tiempo, el espacio, lo que nos platicaste. Yo creo que a mucha gente sí le va a causar algo y estoy segurísimo que le va a ir súper bien al capítulo precisamente por eso. Y pues nuevamente aquí estás en tu lugar y cuando quieras venir o volver a venir a platicarnos otro ratito más, yo estoy más que seguro que aquí está la puerta siempre abierta. Hecho, pues muchas gracias y esperamos estar de vuelta. De acuerdo. Bueno, nos despedimos, pero no sin antes recordarles que si les gustó, por favor, apoyen dándole follow y compartiendo el capítulo y si pueden también el podcast. Muchísimas gracias, gente. Cuídense. Hasta la próxima.